Bienvenidos una vez más a nuestro programa de entrevistas hoy.com de nuestra televisión comarcal Lora Televisión. Nos encontramos en uno de los lugares, por lo menos para mí, más bonitos de Lora del Río. Un lugar lleno de emociones y de recuerdos para todos aquellos niños pequeños que hemos hecho los dientes corriendo por esta plaza, por esta placita de la iglesia de la Asunción. Una iglesia que, según los estudiosos, fue construida a finales del siglo XV, principios del XVI, sobre una antigua mezquita árabe, de estilo gótico mudéjar. Es un bello templo que en su interior tiene también un bonito retablo barroco del siglo XVIII. Y también estamos bajo la sombra de uno de los iconos de las señas de identidad de nuestro pueblo, que es la torre de la parroquia de la Asunción. Esta torre que desde finales del siglo XIX, desde 1889, viene siendo testigo de todos los acontecimientos que han pasado y que están pasando en nuestro pueblo. Bueno, pues dicho el enclave tan precioso en el que estamos, pues añadir que el día 23 de abril se va a celebrar, como desde hace bastantes años, creo que fue la UNESCO en 1995 cuando proclamó que el 23 de abril fue el año del libro. Es decir, que dentro de unos días vamos a celebrar el Día del Libro. Pues vamos a celebrarlo este año y en nuestro programa queremos darle el contenido de la entrevista al autor del último libro que se ha presentado en Lora, que aunque ha sido en tiempos de pandemia, pero ha tenido ya su presentación y ahora lo que vamos a hacer es hablar con el autor. El libro del que estamos hablando es este, El Niño de Oro, y su autor es Diego Delgado Díez. Hola, amigo Diego. Buenas tardes, don Federico. ¿Qué tal estamos? Muy bien, aquí otra vez en mi pueblo. ¿Y esperando la vacuna te la has puesto ya? No, todavía no. Habrá que esperar. Es que eres muy joven, Bueno, yo tengo ya mis años, Federico, que... Bueno, ya después hablaremos si tú quieres de eso. Diego, así de sopetón, ¿tú crees que hoy se lee más o menos que antes? Yo creo que se lee más, pero no más en formato físico. Es decir, no creo que se lea más libros, ni más revistas, ni más periódicos en papel. Se lee más, muchísimo más, en formato digital, en móviles, en tablets, en ordenadores. Se lee muchísimo, pero ¿qué ocurre? Que esa lectura muchas veces está distorsionada, con un lenguaje impropio también de la literatura. Se lee más, pero no se lee mejor. Bueno, como nuestra televisión es comarcal, aquí en Lora a Diego lo conoce muchísima gente, pero en los pueblos vecinos, pues lógicamente lo conocerán menos. Por eso me gustaría dar unos datos biográficos del amigo Diego. Hablar un poquito de su faceta de escritor, de literaria, y de su faceta profesional. En su faceta literaria hay que decir que ha sido un hombre que ha estado muy relacionado siempre con los medios de comunicación, tanto locales
como de otros pueblos, ¿no? Diego ha participado activamente en el periódico La Voz de Lora, la radio de papel, también ha sido colaborador de manera regular con el diario ABC de Sevilla. Después pues ha estado muy relacionado, muy implicado con Lora, Radio Lora FM, también ha colaborado con Telecable, con la COPE de Estepa, y después también hay que decir que actualmente sigue colaborando con Onda Cero y con Lora Televisión. Y en su faceta más genuinamente literaria, ha hablado de su faceta de comunicador, tenemos que ha escrito cuatro libros, unos Sentimientos de poesía, 1987, en el 2005 publica su primera novela, La última voluntad de Dios, lo que la guerra olvidó, un título atractivo. En 2014, Fin de siglo de un pueblo andaluz, pueblo Andalucía, Lora del Río, 1975-2000. Y en el año 2020, en pleno año pandémico, la biografía de la que vamos a hablar ahora, inmediatamente, del Niño de Oro, que fue presentada en su momento en la casa donde vivió precisamente este personaje del siglo XIX del que vamos a hablar. Y profesionalmente decir que Diego se ha jubilado recientemente como empleado de la ONCE, donde ha ocupado pues, bastantes cargos de alta responsabilidad en la gestión de esta empresa. Bueno, podríamos decir más cosas, ¿verdad, Diego? Pero yo creo que es suficiente, ¿no? Bueno, la biografía puede ser tan amplia como uno quiera que sea, ¿no? Pero una cosa, que yo me crié en el barrio de San José. Quiero que todos mis vecinos lo sepan, que yo mi infancia la pasé en el barrio de San José, de aquí de Lora. Un conocido y queridísimo barrio de nuestro pueblo. Bueno, pues vamos al lío. Si me permite, Federico, quiero apuntar que en los 4 libros que están publicados hay 2 cuadernillos que no aparecen en la biografía, pero que sí que me gustaría, por lo menos, mencionarlos aquí. Uno de ellos lo sacó la librería Azahar, mediados de los 80, se llamaba Daniel de Luna, y hubo otro que se llamaba La luz de luna, y ese me quiero detener un poquito, porque lo hicimos un amigo mío de aquí de Lora, Sebastián Martín Monclova y yo, y a la mañana siguiente, estuvimos toda la noche, sacando, escribiendo, mecanografiando. A la mañana siguiente fuimos al ayuntamiento a pedirle autorización al concejal de Cultura en el año 1980, creo que fue, y el concejal de Cultura nos dio autorización para sacarle fotocopia y lo hicimos como un librito fotocopiado. El concejal de Cultura era Federico Luque Sabés. Pues me alegro muchísimo que lo haya recordado, porque la verdad es que no tenía esos datos tan frescos como tú. Pues me alegro mucho haber podido colaborar contigo en ese momento. Diego, ¿cuándo tuviste tú noticias de este personaje del que tú has hecho una investigación bastante amplia, del siglo XIX loreño? Pues fue concretamente en 1989. Se cumplían 100 años de que se había celebrado la Exposición Universal de París, donde José Gonzalo Prieto García había obtenido ni más ni menos que la medalla de oro. Entonces el profesor José González Carballo, en el año 89, pues publicó aquel artículo en la revista de Feria, y me llamó muchísimo la atención la historia, pero es que más me llamó la atención
que no se supiera nada de este personaje. Hasta entonces se había hablado muy poquito, algunos autores de Lora, Juan Manuel Lozano Nieto, José Montoto y González de la Oyuela, habían mencionado muy brevemente al Niño de Oro, pero coincidiendo con el centenario de la Torre de la Asunción, pues aquel año se publicó aquel artículo y me llamó poderosamente la atención que no se hubiera hablado nada de José Gonzalo Prieto García, pero también me llamó mucho la atención que no se supiera nada desde una fecha más o menos aproximada hacia adelante, con lo cual surgió la leyenda. Este hombre lo situamos en la segunda mitad del siglo XIX. Tú tienes un capítulo donde hablas del campo andaluz, del campo loreño. ¿Cuál era el contexto agrícola e industrial de Lora en aquella época? Pues el contexto era que existía una situación de pobreza grande, es decir, la gente que se dedicaba a trabajar en el campo era pobre y entonces necesitaba de trabajos temporales como por ejemplo la recogida de la aceituna. Había entonces pocos molinos, pero había pocos molinos de aceite, existían y no generaban toda la mano de obra que el campo demandaba. Se vivía en unas condiciones un poco precarias, Lora no tenía otras posibilidades de trabajo que no fuera del campo. ¿Y qué ocurría? Pues que se producían huelgas, se producían manifestaciones que algunas veces aquello conllevaba incluso altercados con fallecidos, porque allí no había miramiento y cuando disparaban. Ese era el contexto que había. Entonces, cuando Prieto llegó a Lora y vio todas las posibilidades que había no solamente de generar muchísimos puestos de trabajo, sino además de generar una producción de aceite con toda la riqueza olivarera que había, pues evidentemente puso la maquinaria en marcha y luego consiguió grandísimos éxitos. Este hombre era oriundo, venía de Almería. ¿Cómo es que recaló aquí? Él no, la mujer venía de Almería. Él era sevillano de nacimiento, él nació en Sevilla en 1845 y era hijo de un comerciante sevillano, de José María Prieto, y de una loreña, que era María Antonia García, que bueno, tenía otros hermanos aquí, que además estaban muy vinculados a las tradiciones loreñas, y él nació en Sevilla. Conoció en Sevilla a María Antonia Bustos Orozco, que sí que venía de Almería, venía del pueblo de Vera, porque su padre ejercía como juez en la capital. Allí se conocieron José Gonzalo y María Antonia. Y esta familia, esta pareja se casó, creo que en 1875, ¿verdad? Y tuvieron nada más y nada menos que 8 hijos, cosa por otra parte habitual en aquella época. Pero lo curioso era, según he leído de tus investigaciones, que 3 fueron monjas. Uno fue militar, otro abogado, en fin, y otros funcionarios públicos, ¿no? Efectivamente, bueno, realmente fueron 9 hijos. El primero falleció muy pequeñito, no tenemos constancia de la edad con la que falleció, sí que sabemos que murió en 1878 y fue el primogénito del matrimonio. Se llamaba José, igual que el padre, y tuvo entierro general en Lora, es decir, una familia que ya tenía un poder adquisitivo grande, sin embargo no le dieron al niño un entierro pomposo, sino que se lo dieron más normalito. Y muy posiblemente el funeral, la misa por aquel funeral se celebrara aquí, en la parroquia de la Asunción, puesto que esta era la que les correspondía a ellos por el domicilio que tenía, que vivían en la calle, primero Hornos y después Bilbao, la que hoy es Reyes Católicos. Y luego los otros hijos
que sí que efectivamente las tres mujeres del matrimonio, las tres que eran María de Setefilla, María Ángeles y Carmen, las tres se hicieron monjas. La primera, que era María de Setefilla, que además fue quizás la que más trabajo nos ha costado de encontrar un poco el paradero. Ella entró como monja en el manicomio de Almería, y luego las otras dos monjas entraron en el monasterio de María, en la capital almeriense. Y los otros hijos, pues sí, algunos se vinculó con los negocios de la familia, de la minería, de la explotación de carbón, en fin, de las riquezas que iba generando los Orozcos, sobre todo los Orozcos, y entraron también algunos por ahí, pero casi todos luego se dedicaron a eso, a ser militares o a ser funcionarios de correo o registradores de la propiedad. El militar, precisamente, uno de los militares, Antonio, fue el único que llegó a tener descendencia, y gracias a que tuvo descendencia es por lo que hoy hemos podido también completar el final de la historia de la familia Prieto. Se estarán ustedes dando cuenta que son las 12 del mediodía. Diego, pero antes de seguir con la biografía de este hombre, de José Gonzalo Prieto García, me ha llamado la atención que en tus fuentes de investigación aparezca como una fuente importante la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son de los llamados mormones. Mormones, sí. Eso me ha llamado la atención. ¿Eso cómo es? Eso es porque ellos crearon un portal que se llama Family Sears y lo dedicaron a escanear documentación antiquísima y ponerla gratuitamente para que los que quisieran consultar aquella fuente pues lo pudieran encontrar por internet. Curiosamente, de Lora no he encontrado nada digitalizado en ese portal, y sin embargo en otras muchísimas localidades, algunas mucho más pequeñas que Lora, sí que lo tienen documentalizado, y es que ellos piensan que eso es una forma de, digamos, recompensar la vida terrenal que han tenido con recuperar la memoria. Por eso lo ceden gratuitamente. Las fuentes normalmente que se citan, aunque se encuentren en ese portal, siguen siendo las originales. Si está en el archivo municipal de Lora del Río, por ejemplo, pues la fuente que se cita es el archivo municipal de Lora, pero obtenido a través de ese portal. Es una curiosa forma. Esto lo encontró mi señora, mi mujer fue la primera que lo encontró cuando estábamos precisamente en Almería investigando, porque ella me ha ayudado muchísimo en todo esto desde el principio. Y entonces cuando encontró el portal, ahí empezamos a ver que efectivamente encontrábamos esa documentación. Y gracias a ello pues se recupera la memoria de millones y millones de personas en todo el mundo. Este hombre fue estudiante de Derecho y me parece que he leído en tu libro que llegó a ser catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla, ¿no? Efectivamente. Él primero fue abogado, tenía despacho en la calle Rosario y era abogado, ejercía. Luego se dedicó también a la enseñanza. A través de la Universidad de Sevilla hemos podido certificar que efectivamente ejercía como profesor y que fue nombrado catedrático de leyes por la universidad. Pero también había una curiosidad, era catedrático de leyes por la jurisdicción de Lora del Río, es decir, era como un nombramiento por la zona donde vivía, pero fue catedrático. Pasados los años descubrimos que su nieto, sin que nunca se hubieran conocido, también llegó a ser catedrático. Este hombre también tiene y antes de que entremos en su faceta de empresario, agrícola e industrial, también tuvo su faceta política.
llegó a ser diputado provincial, ¿no? Sí, no le gustaba la política. Era un poco el compromiso que él había adquirido porque desde el ayuntamiento pues un poco le pedían que por la influencia que él tenía que estuviera en Diputación Provincial. Allí solían estar grandes personajes como grandes comerciantes o famosos abogados, jueces, solían dársele algunos cargos en Diputación. Y a él se lo dieron, pero era diputado secretario, era quien tenía que firmar, uno de los que firmaban las actas, pero sin embargo no le atraía la política. Él lo que le atraía realmente era el campo, la industria del aceite. Y ejerció, pero nunca jamás llegó a involucrarse en ningún partido, ni a decantarse por una u otra corriente política. Fue un hombre bastante rico, ¿no? Tenía bastante patrimonio agrícola, y después ya nos centraremos un poquito en la fábrica de aceite. Pero como empresario agrícola, como agricultor, tenía por aquí muchas fincas, ¿no? Sí, bueno, él ya venía con, digamos, con una posición económica importante, porque el padre ya decía que tenía comercio de especias que traía desde América y además lo tenía en un sitio muy cotizado, que era a los pies mismos de la Giralda de Sevilla. Y, en fin, que ya venía de una familia bien posicionada. Cuando ya llegaron a Lora, heredaron muchas propiedades, muchas tierras, casas, animales de los tíos de él, es decir, hermanos de la madre de José Gonzalo Prieto. Y evidentemente ahí creció muchísimo su fortuna. No voy a decir que medio pueblo le perteneciera, pero desde luego había siempre la creencia de que como si todo le perteneciera, aunque no lo fuera, pero prácticamente en todas las calles tenía casa, tenía muchísimas fincas y, en fin, dinero sí que tenía. Y como persona, como ciudadano loreño, ¿tú qué aureola has detectado de cómo era ese hombre? Desde el punto de vista, bueno, pues de la generosidad, de la solidaridad, de la ética, de la moral. Era muy inteligente, eso no me cabe la menor duda, es decir, que era una persona de una gran inteligencia que además ponía en práctica sus ideas. Era un emprendedor de los que destacaban, tanto destacó que, por ejemplo, salió en la portada de un prestigioso diario económico como era El Globo, y salió en portada. Otras muchísimas publicaciones económicas de todo el mundo económico de Europa y también de América resaltaban la figura de José Gonzalo Prieto García. Era un hombre que esa inteligencia la puso al servicio de la gente, pero también tenía sus debilidades. Para mí que era una muy buena persona, un buen padre de familia, pero mal influenciado. Esa era mi percepción, de que estuvo mal influenciado por algunas personas. Bueno, pues vamos a entrar en su faceta industrial, aceitera, que al fin y al cabo ha sido uno de los motivos, ¿no?, por los que este hombre ha tenido relevancia, ¿no?, relevancia histórica. Este hombre creó aquí en Lora la fábrica de aceites San José, que ahora nos va a decir dónde estaba ubicada. Y entonces, como consecuencia de su buen hacer aceitero, pues expuso sus aceites, sus mejores aceites, en exposiciones universales, tanto de Barcelona como en París. Entonces, me gustaría que nos hablara ampliamente del tema y de la faceta industrial
de ese aceite que llegó a obtener la medalla de oro, nada más y nada menos que en la Exposición Universal de París de 1888, si no me equivoco. 88 fue en Barcelona, 89 fue en París. En París. Pues mira, la industria que él montó, la fábrica que él montó, él ya tenía las ideas, él vio el potencial económico que daban las tierras de Lora en cuanto a la explotación de la aceituna para el aceite, y entonces él ya sabía que quería montar. Y sin embargo, había personas vinculadas al mundo económico con una importantísima influencia, incluso hasta en la política, que le desaconsejaron que lo hiciera. Es decir, le decían, Prieto, no te metas en esto que te vas a arruinar, que esto no trae buenas consecuencias porque el aceite de Andalucía huele mal, el aceite de Andalucía no es sano, el aceite de Andalucía está muy mal cotizado en el mercado. Y además, un inciso, la mentalidad agrícola siempre ha sido muy conservadora, ha arriesgado muy poco. Efectivamente. Es que era, sí, date cuenta que una explotación, o en este caso él que tenía muchas explotaciones, cualquiera hubiera dicho, mira, yo me voy a conformar con lo que tengo, meto mis cuadrillas de trabajadores que me cojan la aceituna y la vendo, y yo me dedico aquí a vivir, a ir al casino y a ser una persona de postín. Lo que hacían los señoritos de entonces. Efectivamente. De hecho, los casinos estaban hechos para dar ocio a las muchas horas que tenían de divertimento los señoritos, los grandes terratenientes, porque ellos no trabajaban, ellos se dedicaban a vivir. Entonces, ¿dónde iban para pasar y para matar el tiempo? Pues al casino, y allí es donde se pasaban horas y horas todos los días. Pero él no, él iba al casino. A pesar de los malos consejeros que tenía, él continuó. Efectivamente, y decidió montar la fábrica. Hubo alguien que sí que le aconsejó bien, porque él ya había montado poco antes la suya en Utrera, y era Enrique de la Cuadra y Gibaja o Gibaxa, depende de la publicación, con X o con J. Enrique de la Cuadra, otro hombre que tenía muchísimo dinero, muchísimas propiedades, pues también se arriesgó y también montó una fábrica de aceite, la Utrerana, y también se presentó en Barcelona, también obtuvo medalla de oro, y se presentó en París, que obtuvo el premio de la excelencia, es decir, por encima de la medalla de oro consiguió la excelencia, no a los mejores aceites, que lo tuvo Prieto, sino a, digamos, la forma en la de explotar esa fabricación. Pero volviendo aquí a Lora, este hombre montó la fábrica frente a lo que hoy es el cuartel de la Guardia Civil. La antigua harinera. Efectivamente, allí se montó después la antigua harinera. En las manos en las que cayó esa fábrica, una vez que ya desapareció el Niño de Oro, no la explotó, no siguió con eso, y ya después, pasados los años, se transformó en la fábrica de la harinera. Allí frente al cuartel de la Guardia Civil, por allí estaba cerca, bueno, la vía del tren, y estaba también el pilar donde las mujeres iban a lavar y a por agua, pues por allí cerquita estaba. Ahí tuvo su fábrica de aceite. Y el gran éxito lo acompañó él no solamente de una producción muy buena de productos, que eran los blanquetes y oro, era la producción que él tenía de los blanquetes y oro, sino que además la presentación. Muchas veces cuando tú vas a una tienda no es lo que tú compras, sino cómo te lo presentan para que tú lo compres. Pues eso es lo que hacía este hombre, lo metía el aceite en botellitas de vidrio que además tenía una gran categoría y eran muy conocidos, el vidrio de Bácar en toda España, y él lo metía ahí, y las exposiciones suyas llamaban muchísimo la atención. Luego ya cuando la gente probaba el aceite, pues decía, madre mía, este aceite es buenísimo, pero en parte era por la buena presentación que
que le daba a los aceites el Niño de Oro. En tu libro aparecen fotografías de esa fábrica. Me imagino que también habrás indagado un poquito sobre el tipo de tecnología, de mecanización, de la maquinaria que tenía, que me imagino que en aquel tiempo sería vanguardia, ¿no? Sí, porque él, decidido ya a montar la fábrica, a pesar de los malos consejos que recibía, pues cogió y se fue. ¿Dónde están los mejores aceites del mundo?, pensaba él. Pues están al sur de Francia y en Italia. Y se fue a Niza, a Marsella y a Italia para traerse a ver cómo hacían los caldos allí, los aceites. Y él decía, esto está muy bien, pero es que yo lo puedo mejorar todavía. ¿Y cómo lo mejoró? Pues gracias a que la vía del tren estaba justo al lado, el tren llevaba poco tiempo, pero eso le permitía una gran inmediatez en el transporte del aceite a cualquier parte del mundo prácticamente, porque de hecho él exportaba productos incluso hasta América y metió el vapor. La electricidad no llegó a meterla porque todavía no había posibilidades en Lora, pero sí es verdad que el vapor y maquinaria que no se conocía en España todavía, pues él la trajo, la montó, tenía una barbaridad de gente trabajando y además era muy exigente. Era una persona muy exigente no con el trabajo de la gente, sino con el resultado de ese trabajo. Si un producto no es bueno, no lo vamos a sacar al mercado. Así era este hombre. Diego, ya nos has hablado de la importancia, de la trascendencia que tuvo el aceite de Lora, marca San José, que tuvo su proyección no solamente en Europa, sino también en América. Esta marca de aceite, en el tiempo, ¿hasta cuándo se prolongó? Pues aproximadamente hasta 1892. No hay unas fechas concretas en todo esto porque se diluye un poco ese declive, ¿no? Pero ¿cómo viene el declive? No viene de repente, ni viene como hay personas que aseguran, no, es que le gustaba mucho jugar las cartas y lo perdió todo. Si te parece, es que antes de que empecemos con el declive, me gustaría que habláramos de una faceta que aquí en el cartelito que tenemos detrás, que aparte de brillante industrial de siglo XIX, pone que fue hijo adoptivo de Lora del Río. Eso coincidió con la consecución de la medalla en la Exposición Universal de Francia, ¿verdad? Sí, efectivamente, fue poco después de conseguir esa medalla y bueno, dada la repercusión que este hombre tenía y los productos que él tenía en todo el mundo. Él competía, sus aceites competían con los más valorados de todo el mundo. O sea, estamos hablando de que el nombre de Lora del Río estaba siempre asociado a los mejores aceites del planeta. Hoy día eso nos parece un poco estratosférico, ¿no? Como algo que se nos escapa un poco de nuestra imaginación actual, pero es que ocurría así. Entonces Lora decidió de concederle ese título de hijo adoptivo, no hijo predilecto, como hay también quien lo afirma, era hijo adoptivo. ¿Y por qué adoptivo? Porque él era hijo de una loreña, aunque no naciera en Lora, y los 9 hijos que tuvo nacieron en Lora del Río.
y esa repercusión que él le dio a los productos, llevándolos siempre con la etiqueta los aceites San José de Lora del Río, y que Lora del Río estuviera en boca de los máximos cotizadores económicos de Europa y de América, bueno, pues el ayuntamiento dijo, pues le vamos a dar este título. Él, a cambio, en su propia fábrica, hizo un almuerzo con todas las autoridades en agradecimiento de aquel título, que bueno, luego se desvaneció con el tiempo y afortunadamente lo hemos podido recuperar. Y no hubo ningún descendiente que continuara con la tradición aceitera. No, porque los hijos eran pequeños todos, eran todos menores de edad, cuando ocurrió el declive. Pero es que ese declive, como ya digo, no llegó de repente, sino que fue poco a poco, porque el campo estaba pasando por unos momentos muy difíciles, no solamente ya porque la cuestión económica era muy precaria en el campo, había, como decíamos antes, muchas manifestaciones, había huelgas, había enfrentamientos muy fuertes entre las autoridades. Hablas también de un par de sequías y de riadas del río bastante importantes en aquella época, ¿verdad? Pues efectivamente se alternaban las sequías con los grandes temporales. Lo mismo venía un periodo de sequía muy destructivo que le hacía un grandísimo daño al campo, que lo mismo después venían temporales que acababan de hacer más daño todavía, no solamente a la recolección de los frutos, de lo que producía la tierra, sino además para dejar parada a mucha gente. Tan grandes fueron los temporales que el río Guadalquivir se desbordó, llegó a derribar algunas casas, hubo personas que murieron en aquellos temporales en Lora. ¿Eso que indicaba? Pues que la situación económica en el campo ya era muy deficitaria, y este hombre lo acusó grandemente. Entonces, el declive empresarial de este hombre empieza posiblemente por su adicción a las cartas, ¿no? Que por otra parte era muy propio de la gente rica de aquella época, ¿verdad? Sí, se jugaban propiedades a las cartas, pero con una ligereza tremenda. O sea, no digo que lo hiciera Prieto, que no lo sé, pero que había muchos dueños de tierras que se jugaban casas, se jugaban fincas, como el que se jugaba un yogur, ¿no? O sea, algo. Pero Prieto no tenía su gran problema en las cartas. Eso es lo que un poco ha ido llevando la tradición oral, que todo era debido a las cartas. No, todo no era debido a las cartas. Esa pérdida económica que él estaba sufriendo la quiso compensar vendiendo propiedades. Tenía muchas propiedades, era, como decíamos, un gran propietario y tenía mucho dinero, pero el dinero ya, las rentas por las que declaraba cada vez eran menores. ¿Qué es lo que tenía que hacer para recuperar un poco su situación económica? Vender. Y empezó a vender, pero en muy poco tiempo vendió muchísimas propiedades, muchísimas. Aquello no era suficiente para pagar las deudas que estaba contrayendo, porque una deuda que él no quería contraer, o al menos era la primera que él quería atender, era el pagarle los salarios a los trabajadores. En ningún caso, al contrario que nos ha ocurrido con otros propietarios por otro sitio, en ningún caso nunca hemos encontrado una demanda de los trabajadores hacia el pago de su salario. Él anteponía eso a otros tributos u otras rentas que tuviera. Y ese declive poco a poco ya le fue un poco amargando la vida, digámoslo. Dentro de unos días, el 25 de abril, creo que hace 126 años que murió exactamente este hombre. ¿Qué sabemos de sus descendientes?
Mira, siguiendo un poquito con la historia, eso fue el 25 de abril de 1895 cuando se produjo el fallecimiento, efectivamente, pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué hemos mencionado tantas veces lo del juego de cartas? Porque sí que le gustaba, como tú bien decías antes, era algo propio entre esa clase social, no en Lora, sino en cualquier parte, había muchísimos casinos, pero es que él un poco fue llevando ahí su desesperación. Él quería recuperar con las cartas lo que con las ventas de sus propiedades no lo estaba consiguiendo. Y había gente, vamos a llamarle un poco espabilada, entre comillas, que se dio cuenta de esa necesidad y de esa desesperación de José Gonzalo Prieto. ¿Qué es lo que hacían? Pues entre ellos organizaban partidas en las que él siempre perdía. ¿Por qué lo sabemos esto? Pues lo sabemos porque al final se ha descubierto a quién fueron a parar sus propiedades, no a través de ventas, porque algunos lo consiguieron comprándolas. Como decíamos, él vendía y había personas que las compraban, pero había otros que las obtenían sin contrato de compraventa, sino el pacto entre caballeros de que yo te doy la mano, tú me das la mano, hay testigos y eso ya va a misa. Había uno, por ejemplo, que estaba en el casino mercantil de Sevilla y este hombre pues obtuvo muchísimas de sus propiedades, no consta en ningún sitio que hubiera compraventa, y era del casino de Sevilla. Era uno de los ejemplos, otros eran de otras localidades, de la provincia de Córdoba, algunos de Lora, bueno pues ahí lo fue perdiendo todo, hasta que llegó un momento en que dice la leyenda que se jugó la casa con todos los muebles, eso dice la leyenda. De ahí a que eso fuera verdad, no lo podemos demostrar, porque después sí que sabemos que la llegó a comprar Cesáreo Montoto Laniella, un médico que vino a ejercer la medicina a Lora. Él compró la casa en 1895. No sabemos a quién se la compró, porque hasta ese dato no hemos podido acceder. Pero sí es verdad que cuando llegó ese momento y él le dijo a la mujer, mira María, que lo he perdido todo, que ya no tenemos casa, que no tenemos muebles, que no tenemos nada, pues cogió esta mujer a los 8 hijos que vivían, todos menores de edad, y se fue a Almería, que es donde estaba su familia. Y entonces hubo separación en el matrimonio. Sí, no una separación legal, que esa no llegó a verla nunca. De hecho, en el certificado de defunción de ella, que falleció en 1904, aparecía como viuda de José Gonzalo Prieto García. Entonces no hubo separación. Pero sí es verdad que los hijos, como eran menores de edad, no se podían hacer cargo de los negocios, fueron vendiendo todo lo que podían. Algunas propiedades no rentaban nada, es decir, tenían una casa, pero que el valor de esa casa era ínfimo, costaba menos dejarla abandonar que intentar venderla, ¿no? Digo una casa como un terreno, en fin, había propiedades que tuvieron que abandonar y otras propiedades que vendieron ya después, cuando ya no se sabía nada de él. La familia sí sabemos que se fue allí en busca del amparo de los Orozco, que eran una familia muy poderosa de la Almería de aquel entonces. No en balde, el abuelo de ella, que era Ramón Orozco Jerez, fue un señor muy rico, vamos, de hecho, que fue el hombre más rico de toda la provincia de Almería de su época. Y no solamente rico en dinero y en propiedades, sino rico también en influencia política. Él fue el que se levantó contra la autoridad que había gobernando en aquel momento, levantó una asonada que se llamaba y formó su propio ejército. O sea, fíjate tú dónde llegaba
en fin, la influencia de este hombre en todo el ámbito de Almería. Y buscando el amparo de esta familia se fue María Antonia allí. Me ha llamado la atención, Diego, de que entre los descendientes aparezca Francisco Javier Verdejo Lucas, que fue un joven militante de la joven Guardia Roja, perteneciente al Partido del Trabajo, de la época del principio de la transición, que murió por un tiro de un guardia civil descontrolado, que cuando pintaba o quería pintar en una pared, pan, trabajo y libertad, y se quedó con el pan, porque el tiro lo batió en Almería. ¿Cómo has conseguido saber que Verdejo, Javier Verdejo, era descendiente de este hombre? Pues tirando del hilo, porque sabemos que la familia fue emparentando con otros apellidos de la Almería de aquel tiempo y se casaron con un médico, una de las hermanas de María Antonia se casó con un médico que era Guillermo Verdejo. Este hombre ejerció la medicina, fíjate en qué año, que fue en 1918, o sea, coincidiendo con la gripe española, con la de muertes que se estaban produciendo. Bueno, pues los descendientes de ese matrimonio fueron llegando hasta este joven que efectivamente, como tú bien cuentas, pues falleció, y nos cuenta la familia de los descendientes de los Bustos, nos cuenta que fue Almería entera al entierro de este chico, que había dos versiones, una la de que había sido un disparo fortuito y otra que había sido un disparo intencionado. Entonces las posturas estaban encontradas, pero fue curioso encontrar que este joven que abanderó un poco también la, digamos, revolución juvenil de la transición española, con su fallecimiento, fue un mártir, si me lo permite, fue una especie de mártir que ayudó a otros muchísimos jóvenes a levantarse un poco contra el sistema que estábamos teniendo en España en aquellos años. Por casualidad, Diego, no sé, este médico del que habla, ¿era médico o homeópata? Uno de ellos sí lo fue. No sé si exactamente el pionero que entró en los apellidos de la familia Bustos, pero sí hubo algún médico homeópata dentro de la rama de los descendientes. Estas eran familias que se dedicaban pues a esto, a la medicina, también otra rama que eran los Vivas Pérez, se dedicaban a la farmacia, la farmacéutica. Con tan ímpetu le pusieron que este Juan José Vivas Pérez fue el que constituyó la Sociedad Farmacéutica de Almería. Lo hizo en la trastienda, en la, digamos, en la rebotica de su propio establecimiento. Bueno, el amigo don José González, Gonzalo Prieto García, el protagonista de tu libro, entra finó en la ruina, en la semirruina, y se va a Utrera en busca de apoyo y de acogimiento de algún amigo que tenía allí. Sí, habíamos dicho antes que uno de los empresarios, de los industriales... Enrique de la Cuadra. Enrique de la Cuadra, efectivamente, que había tenido muchísimo éxito a nivel internacional con su fabricación de productos, por la calidad de sus productos y por haber sido pionero también en la forma de producirlo, era este hombre, Enrique de la Cuadra y Gibaja. Pues este hombre, que sí que tenía una reputación notoria en Utrera, era hijo de
de Clemente de la Cuadra, al que él mismo le puso una estatua en una plaza. Bueno, pues este Enrique de la Cuadra, que gracias a el padre, a Clemente, y al suegro, es decir, el padre de la señora de Marciala Sáenz de la Maza, con quien se casó, una mexicana, pues obtuvo una fortuna también inmensa. Existía un gran paralelismo entre Enrique de la Cuadra y José Gonzalo Prieto García. Este Enrique de la Cuadra fue el que hemos descubierto que le ofreció alojamiento allí, le ofreció protección en Utrera. Enrique de la Cuadra, fíjate si tenía dinero y propiedades, que se cuenta allí entre los vecinos más longevos, se cuenta una leyenda que decía que un día paseando por el campo con su séquito de sus sirvientes, pues vio una finca y se enamoró de ella. Era tan bonita y, en fin, y le preguntó a uno de ellos y le decía: me encanta esta finca, me gustaría comprarla, ¿sabéis a quién pertenece? Y le dijo esta persona, dice, pues a usted, don Enrique, esta finca es suya. O sea, ni él mismo sabía el dinero que tenía. Y, Diego, normalmente el paso del tiempo, engrandece o envilece la figura y la reputación de muchos personajes históricos. En este caso, ¿hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la leyenda de José Gonzalo Prieto García? El Niño de Oro. Que por cierto, el Niño de Oro se le decía porque era muy joven y tenía una gran riqueza, por eso era el apodo del Niño de Oro. La leyenda se ha mantenido viva en el recuerdo de muchos loreños hasta que hemos publicado el libro. Ahí hemos descubierto que sí, que efectivamente era real, que él se fue a Utrera a buscar el amparo de su amigo Enrique de la Cuadra, pero no es cierto, hemos podido demostrarlo y documentarlo, que muriera pobre en la estación de Utrera. Murió muy cerca de la estación de Utrera, en el León de Oro, una posada, una fonda que era muy frecuentada por personajes de alta sociedad, es decir, no era un sitio cualquiera, era uno de los lugares de toda la provincia de Sevilla con más reputación para el alojamiento. Dicen que Lord Byron se hospedó ahí a principios del siglo XIX, el gran poeta inglés Lord Byron se hospedó también en esa misma estancia, y ahí es donde estaba. ¿Y por qué ahí? Porque había una gran relación entre Enrique de la Cuadra y los propietarios de ese establecimiento, que también eran ricos, pero no tan ricos como Enrique de la Cuadra. Enrique de la Cuadra les facilitó materiales que todavía se conservan dentro de la casa, que lo hemos podido fotografiar, como azulejos, como hierro, como cristaleras, que eso todo lo proporcionó Enrique de la Cuadra. Y fue ahí donde le dijo a José Gonzalo, bueno, pues mira, para vivir el mejor sitio es este, aquí vas a estar muy bien atendido y aquí no te va a faltar de nada. En todas las investigaciones, y la tuya ha sido amplia porque te has tenido que mover por muchas partes de Andalucía, has tenido que patearte muchos archivos. Pero en todas las investigaciones, y en este caso la investigación biográfica de este hombre, pues de todas ellas se sacan enseñanzas o moralejas, ¿no? O dicho de otra forma, se aprenden cosas, ¿no? Este hombre era rico, pero murió pobre. Tenía mucha familia, pero murió solo. Pero lo voy a decir con tus palabras. Dices tú, murió en Utrera, sí, a donde había ido a buscar
la ayuda y al amparo de un amigo. Pero no se fue de este mundo como un indigente ni como un mendigo, ya que estuvo residiendo en uno de los paradores más elitistas de Utrera. Murió pobre, eso sí, pero con ese tipo de pobreza que se te va debilitando el alma, que te inunda las noches de arrepentimiento, que te hace sentir vergüenza cada vez que el sol anuncia un nuevo día tan vacío de esperanza como lleno de mentiras. ¿Qué has aprendido de este hombre? Pues ¿Qué conclusiones has sacado de esta biografía? Yo creo que su forma de ser, que lo que buscaba era la excelencia siempre, es lo que llevó hasta esta situación de ruina. Pero yo si me quedo con algo de él, es con esa forma que él tenía de mejorar lo que hubiera, quizás no de ser el mejor, pero sí por lo menos el procurar ser siempre de los mejores, sin atacar a nadie, sin tener que enfrentarte a nadie. Tener espíritu emprendedor. Totalmente, ese espíritu emprendedor que él tenía, eso es algo que hoy día no se valora, no está. Tú no ves ese espíritu emprendedor en la sociedad. En aquella época menos. En aquella época solo gente que ya tenía de por sí un respaldo económico y podían arriesgarse a emprender, como Enrique de la Cuadra o José Gonzalo Prieto García, se lo podían permitir. Una persona de las que trabajaba en el campo, que vivía en Chabola, evidentemente no. Pero el gran aprendizaje del Niño de Oro, yo me quedaría con que la vida hay que vivirla y no buscar siempre un poco la ambición, el estar siempre al frente de todo. Si tienes una vida cómoda y puedes facilitarle la vida a los demás, hazlo, pero no vayas más allá. Y sobre todo, que el juego es muy peligroso. Lo era entonces y lo es hoy. Lo era entonces porque incluso había juristas que se atrevían a decir que había personas que se estaban suicidando por el juego. Había otros que desmentían aquello y hoy lo llamaríamos como fake news, ¿no? Noticias falsas, como los bulos. No, era real, que hubo gente que moría porque ya la desesperación les podía. El juego los había consumido. El juego es bueno siempre como una diversión y siempre es bueno hasta cierta medida. De ahí en adelante es muy peligroso. Si él no hubiera tenido ese problema, seguramente hubiera podido salir adelante. Pero no fue el juego el que lo mató, fue una enfermedad, que no era tampoco muy ajena en aquella sociedad en la que moría muchísima gente por tuberculosis. Y una de esas variantes de tuberculosis, la tabes mesentérica, que yo no sabía ni qué era eso hasta que lo vi en el certificado de defunción y lo busqué. Y era un tipo de tuberculosis que te va devorando por dentro, y lo pasas muy mal. Pero eso se lo pudo provocar su estado anímico. Él estaba hundido, él estaba ya muerto en vida. Él no tenía ilusión por nada. A su entierro solamente fue una persona, un vecino de Utrera, delegado por la familia. Es decir, la familia le pagó a un vecino de Utrera que se dedicaba precisamente a esto, era un funcionario, para que fuera al entierro y firmara las actas. Nadie de la familia vino al entierro y tenía conocimiento de que había ocurrido. Y sin embargo, pues ahí murió en la soledad. Diego, muy interesante la biografía de este hombre y naturalmente en tu libro dicen muchas más cosas de las que hemos hablado, ¿eh? Pero bueno,
el libro está para que se lea. Sí. Entonces, Juan, vamos a enfocar el libro, la portada del libro, y te pregunto, Diego, que el que quiera leer este libro, sea de Lora o no, ¿a dónde puede conseguirlo? Bueno, si es de Lora, se puede dirigir a la Asociación Espacio y Tiempo de Lora, cuyo presidente es José González Carballo. ¿Y qué es la asociación que ha editado el libro? Efectivamente. Yo tengo que agradecerle muchísimo a la Asociación Espacio y Tiempo de Lora, al propio José González Carballo, que fue quien inició toda esta historia en 1989 y que además me ha aportado alguna información. También le tengo que agradecer a Manuel Gamero Nieto, que fue el autor de esta magnífica portada del libro. Bueno, pues se pueden dirigir a José González Carballo a través de WhatsApp, si es personalmente también, pero no por llamada telefónica, sino por WhatsApp, a la Asociación Espacio y Tiempo de Lora. Estamos estudiando la posibilidad de también volver a ponerlo en librerías, que ahora mismo no está, pero estamos viendo esa posibilidad. En fin, porque ya el tirón del principio de cuando sale el libro ya pasó. Esto se presentó en el mes de octubre pasado y bueno, pues ahora mismo estamos viendo que si la demanda existe, pues volverlo a poner en librería. Si es de fuera de Lora, pues se pueden dirigir a mí o a Antonio Olivero o a Federico o a Juan, que lo tenemos ahí con la cámara, que no les va a faltar el medio por el que le podemos facilitar este libro que hemos hecho con tanto cariño. Pues muy bien, Diego, te agradecemos todo el esfuerzo que has hecho y que has derrochado en esta investigación, el pateo que te has tenido que dar por toda Andalucía, incluida Almería, aunque también me imagino que habrás disfrutado en esos viajes, ¿verdad? Sí, muchísimo. Vamos, de hecho he llegado a ir hasta París. Allí buscaba la ubicación del pabellón de productos alimenticios españoles. Bueno, pues estaba pegado al Sena, bajo la Torre Eiffel. Pues allí llegué. Y en Almería he estado muchas veces. La primera de ellas fue en 1998, que ahí me fui con mi mujer y mis dos primeros hijos y nos fuimos allí de vacaciones, nos fuimos a ver a Almería. Y las mañanas ellos las pasaban en la playa y en fin, y paseando, y yo me las pasaba en el archivo municipal y yo disfrutaba. Yo no sé, ellos supongo que también, pero yo más, porque cuando veía que iba encontrando alguna documentación, yo disfrutaba muchísimo. Lo que sí me da un poco de rabia es que Utrera, por ejemplo, ha condecorado a Enrique de la Cuadra de mil maneras, ¿no? Y Lora ha tenido olvidado al Niño de Oro, siempre oculto detrás de esa leyenda, que se lo jugó todas las cartas, que lo perdió y que se fue a Utrera y que allí murió pobre. Ahí es donde hemos estado décadas y décadas ocultando la realidad de este hombre y no le hemos dado todavía el homenaje que se merece. Que no olvidemos que llevó el nombre de Lora a todos los confines económicos del mundo. Lora del Río estaba en boca de los principales capitalistas económicos de todo el planeta, de toda la prensa económica. Y se ha olvidado todo. Aquí no tenemos ni una calle, ni una estatua, ni una placa, no hay nada. La bisnieta del Niño de Oro, que pudimos encontrarla con mucho trabajo, pero la llegamos a encontrar en Madrid, que vive allí con su familia, desconocía por completo, ella, sus hermanos y su madre desconocían por completo la historia del Niño de Oro.
sí que tenían referencia los descendientes de los bustos que hay en Almería. Alguna referencia tenían, pero muy pocas también. Pero ellos me han aportado muchas fotografías de Antonio Prieto Hernández de Tejada, en fin, de toda la familia, y hemos podido completar un poquito el libro. Pero la bisnieta del Niño de Oro, con su hijo, ya la última descendencia de los Prietos, hemos estado en Lora, nos hemos reunido con el alcalde, nos hemos reunido con la concejala de Cultura y le hemos pedido que se le rinda un homenaje. Tenemos el compromiso tanto del alcalde como de la concejala de que así será, y yo espero que sea más pronto que tarde, porque todo el tiempo que pase van a ser generaciones que van a seguir olvidando a José Gonzalo Prieto García, el Niño de Oro. Pues nada, como decía Diego, pues muchas gracias por tu esfuerzo, y por habernos dedicado este tiempo a explicarnos, para que podamos entender mejor el libro y su contexto, y también a todos los que han hecho posible que este libro salga a la luz, como la Asociación Espacio y Tiempo. Y por nuestra parte, pues nada más. Hoy hemos cumplido con nuestro objetivo, que era entrevistar al autor del libro del Niño de Oro, que a pesar de estar en un año pandémico, pues tanto el autor como la Asociación Espacio y Tiempo han hecho todo lo que han podido para que salga a la luz. Y también pues aprovecho para decir que teniendo en cuenta que el día 23 de abril es el día del libro, pues que esto sirva de motivación y de estímulo para leer no solamente este libro, sino todos aquellos que sean interesantes para cada uno. Y también animar a toda aquella gente que, como Diego, tienen vocación de investigar en temas locales, de investigar en los archivos, de sacar cosas del pasado que sean de interés, pues también los animamos a que se pongan las botas de patear, archivos por donde haya que ir, y también, cuando se pueda, entrar en nuestro archivo municipal de Lora, que es un gran archivo y quizá de los que mejores catalogados están de Andalucía. Y nada más, hasta nuestro próximo programa, que sean ustedes pues muy felices.